Un abrazo, buenos días. Damos gracias especialmente a cada persona que nos escucha, a cada persona que nos visita en las diferentes redes sociales, a todos aquellos que durante la semana escuchan las oraciones que enviamos. Damos gracias a Dios por permitirnos dirigirnos y entrar a cada hogar a través de la palabra y de la presencia de Dios. Un abrazo especial. Vamos a orar. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te pedimos que a través de tu presencia, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, sea ministrando cada vida, amado Rey. Que sea trayendo salvación, que sea derramando sanidad, libertad, paz, gozo y revelación en cada corazón. Amén. Hoy vamos a hablar puntualmente de 5 palabras importantes que encontramos en la Biblia. Vamos a hablar de la piedad, vamos a hablar de la concupiscencia, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la virtud, vamos a hablar lo que es el dominio propio. Vamos a ir a la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor así: partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nos habla esta parte de la epístola del apóstol Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pero vamos a mirar qué es piedad. La piedad, en su definición, es un sentimiento de compasión, es un sentimiento de misericordia, es un sentimiento hacia los demás, es clemencia, es temor a Dios y es obediencia a su palabra. En resumen, la piedad es cuando tenemos compasión de otros a través de la misericordia, a través del perdón, al comprender que todos los seres humanos somos imperfectos, tendremos muy buenas cualidades, pero también tenemos defectos. Y a través de eso debemos tener piedad por otros, no juzgar, no lanzar juicios a la ligera, sino tener más bien piedad, bendecirlos y amarlos a través de la presencia de Dios en nuestros corazones. Pensemos por un momento cuándo nos hemos colocado en los zapatos de otra persona. Porque es muy fácil señalar, es muy fácil hablar, es muy fácil juzgar sin entender lo que la otra persona está viviendo. Entonces, más bien, no juzguemos, no señalemos, sino tengamos piedad hacia otras personas. Tener misericordia hacia otros, así como Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros.
La Biblia dice que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana hacia nosotros. Si no fuera por la misericordia, no sé qué habría pasado con cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de lo que estamos hablando, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, cuando empezamos a ejercer la piedad, cuando empezamos a tener misericordia, cuando empezamos a tener un sentimiento de compasión hacia otras personas, empezamos a desarrollar ese poder divino en nosotros. Amamos a los demás a través del poder de Dios en nuestras vidas. Amamos a los demás a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A través del amor de Dios en nosotros podemos amar a otras personas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Hay diferentes formas. El conocerlo a través de todo lo que vemos, de todo lo lindo de la naturaleza. El reflejo de Él en cada circunstancia, en la belleza. Conocerlo a través de cada bendición que nos da, en las diferentes facetas que se manifiestan en nuestras vidas. Conocerlo a través de la palabra de Dios. Conocerlo a través de cada promesa, de cada bendición. Conocerlo como Salvador. Conocerlo como proveedor. Conocerlo como nuestro abogado. Conocerlo como nuestro libertador. Como nuestro amigo que dice la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Como nuestro sanador. Conocer a nuestro Señor Jesucristo y a Dios como nuestro sanador. Como nuestro proveedor. Como el que nos acompaña en cada conflicto, nos da la bendición y la libertad. Es conocer a Dios en diferentes circunstancias, a través del conocimiento y a través del cumplimiento de las promesas de Él en cada uno de nosotros. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, dice la Biblia, y grandísimas promesas. Dentro de la Biblia encontramos preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para su cumplimiento en nuestras vidas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. A través de esas promesas, a través de su cumplimiento, empezaremos a ser partícipes de su presencia, de su gloria, de su unción, de su poder, de su amor, de su misericordia, de tantas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para entenderlo mejor tenemos que llegar a conocerlo a través de la palabra, a conocerlo a través de sus manifestaciones, a conocerlo a través de cada milagro, de cada bendición, a conocerlo a través de cada promesa y de su cumplimiento. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tomamos esa palabra. Declaramos que Dios nos ha dado y nos da preciosas y grandes promesas que se cumplirán en tu vida, en mi vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, en esa descendencia presente y en esa descendencia futura. Hoy desatamos esta palabra para cada uno de nosotros. Hoy profetizamos de una manera estas palabras donde Dios nos ha dado y nos dará preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina, para ser participantes de su bendición, de su unción, para ser participantes de sus milagros, para ser participantes de todo lo divino que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, para ser participantes, para que otros lleguen a los pies de Cristo, para que otros lo conozcan, para que otros empiecen a tener una relación personal con Dios a través de esa naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de esa corrupción. ¿Pero qué es concupiscencia? Es sentir deseos desordenados. Es deseos internos, intensos de obtener placer.
son deseos deshonestos. También se traduce en codicia de bienes terrenos. Y en resumen, es la inclinación al mal. Entonces, cuando empezamos a tener la manifestación de sus promesas, de la naturaleza divina de Dios, empezamos a huir de la corrupción que nos lleva al pecado y a hacer lo malo. Empezamos a cambiar cuando la palabra de Dios entra a nuestros corazones, cuando empezamos a discernir la palabra del Señor, cuando la escuchamos y la colocamos por obra en nuestras vidas, cuando somos oidores y hacedores de su palabra. Ahí cuando somos oidores y hacedores de la palabra, estamos rechazando la concupiscencia, estamos rechazando la codicia, estamos cambiando algunos conceptos que tenemos en nuestro corazón. Empezamos a amar a otros, empezamos a ser personas completamente diferentes y empezamos a ser personas de bendición para nosotros y para los demás. Vosotros también poniendo toda diligencia, diga al que está al lado, diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud. ¿Pero qué es fe? Eso nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la certeza de que voy a recibir algo que estoy esperando, algo que estoy decretando. En otras palabras, es dar vida a un pensamiento, es dar vida a un sueño, es dar vida a un proyecto, es declarar bendición y es declarar bien sobre posiblemente algo malo que estoy viviendo. ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Declararse sano, empezar a dar vida y no muerte. Porque cuando me siento enfermo, lo primero que uno siente es, me voy a morir. Pero si yo empiezo a declarar lo contrario, Dios en su misericordia, uno, me sana. Puede sanar mi cuerpo. O dos, puede sanar mi espíritu y llevarme a su presencia. Pero es voluntad de Dios. Yo lo que tengo que tener es fe para que Dios actúe y haga lo que tiene que hacer y cumplir su propósito en mi vida. Empiece a declarar que su vida y mi vida está en las manos de Dios. Y Él hará con cada uno de nosotros lo que Él tiene escrito y planeado para cada uno de nosotros. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo certeza, tengo convicción, aunque no lo veo. En el plano material no lo veo, pero en el plano espiritual lo estoy desatando. En otras palabras, estoy pidiendo a Dios que abra esas ventanas de los cielos y que a través de la fe que hay en mi corazón se empiece a desatar, a ejecutar lo que yo estoy anhelando. Esa es la fe. Dice la Biblia que caminando por fe y no por vista. Porque cuando yo empiezo a caminar por vista, cuando yo empiezo a manejarme bajo las circunstancias, me desanimo. Pero no importa lo que estemos viviendo, empieza a declarar fe, empieza a dar pasos de fe, a proclamar circunstancias en fe, a dar vida a ese proyecto, a ese sueño, a darse vida a uno mismo en las diferentes áreas. Empieza a declarar cosas grandes. Empiece a pensar en grande de la mano de Dios. Empiece a desatar esos sueños. Empiece a desatar esos proyectos. Empiece a ver esa familia bendecida. Empiece a declararse sano, próspero y bendecido por un Dios santo y un Dios todopoderoso. La Biblia dice que Dios es el que abre y ninguno cierra, o el que cierra y ninguno abre. Y Dios abrirá y desatará puertas de bendición. Amén. Dámele un gloria a Dios, a nuestro Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí en Hebreos 11 es llamado, el capítulo es llamado Los héroes de la fe. Y está el relato de todos aquellos que se levantaron en fe, que creyeron a Dios y que lograron muchas cosas.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces empiece a desatar la fe, empiece a hablar en fe, empiece a caminar en fe, empiece a actuar en fe de la mano de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Piedad, concupiscencia y fe. Vamos en esas tres palabras de acuerdo a lo que estamos leyendo en la segunda epístola del apóstol Pedro. Entonces dice que, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Virtud? ¿Qué es virtud? La virtud es el hábito operativo bueno. Es hacerlo bueno. Es la capacidad que tiene una persona para discernir y saber lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice que hay cosas que nos edifican y otras que no nos edifican. Retener lo bueno, rechazar lo malo. Conocemos el bien, conocemos el mal. Pero en ese conocer el bien y el mal, tengo que determinar si hago el bien o hago el mal. Si hago el bien, amén. Y si hago el mal, me atengo o asumo las consecuencias de mis actos. Todos sabemos. El Señor dice, está la vida y la muerte, está la bendición y la maldición. Tú escoges qué camino seguir y de acuerdo al camino que tomemos, recibiremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros o recibiremos el fruto o la consecuencia de nuestras propias decisiones y determinaciones. Entonces, virtud es una base moral que tenemos. Es donde empezamos a discernir lo bueno, como les acabo de decir, y lo malo. Y es donde empezamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Hacer lo bueno. No pensemos si esa persona se lo merece. Es lo de menos. Hágalo como para Dios. Y no esperemos nada de nadie. Esperemos grandes cosas de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Virtud encierra ciertas cualidades. La virtud es un valor que tenemos los seres humanos o que debemos de tener. La virtud se define también como una disciplina, cuando tenemos una disciplina, cuando tenemos empatía, cuando somos perseverantes, perseverancia. Tendremos tropiezos, tendremos dificultades, tendremos desánimos en nuestro caminar, pero esos desánimos, esas dificultades, esos obstáculos son los peldaños que tenemos que ir subiendo para perseverar y llegar a una meta. Un atleta cuando sale corriendo no ve la meta ahí mismo, pero sabe que tiene que correr para llegar hacia ella. Y cuando va a finalizar la carrera se da cuenta que está muy cerca a la meta. Pero para llegar a esa meta tiene que recorrer kilómetros, tiene que trotar rápido, tiene que esforzarse, tiene que superar el cansancio, tiene que dejar de lado el miedo, el temor, tiene que arriesgarse, tiene que dar pasos de fe. De igual manera, nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que dar pasos de fe y ser perseverantes. No importa cuántas veces hemos caído, lo que importa es cuántas veces nos levantamos. No importa cuántas veces nos han dicho no, porque el que persevera dicen que alcanza. No importa cuántas puertas se han cerrado, Dios abrirá la puerta precisa. No importa cuántas personas hayan llegado a su vida, Dios enviará la que es. Y lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. Virtud es como una cualidad que debemos de tener los seres humanos. Humildad, ser humildes. Lealtad, ser leales con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Justicia y prudencia. Justicia, sí. Y la prudencia. Qué importante esta palabra, la prudencia, ser prudentes. Pero a veces no somos prudentes. Hablamos cuando debemos de hablar y callamos cuando no debemos de callar.
Pero hay que pedirle a Dios que nos enseñe a manejar la prudencia, ya que sepamos en qué momento podemos hablar y en qué momento nos debemos de callar, ser sabios y ser sensatos. Entonces dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Qué importante es agregar el conocimiento de la palabra del Señor. Y qué importante es agregar conocimiento a nuestras vidas. Y a ese conocimiento, dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es eso de dominio propio? Nosotros juzgamos a los demás porque no tienen dominio propio. Los juzgamos por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de reaccionar. Y criticamos a los demás y esperamos que los demás cambien. Pero ¿en qué momento pensamos en nosotros? Nos vemos a nosotros. ¿Será que yo tengo dominio propio? ¿Será que yo tengo paciencia? ¿Será que yo tengo misericordia? ¿Será que yo tengo virtudes hacia los demás? Porque es muy fácil juzgar y señalar, pero ¿qué de nosotros? Mirémonos un momentico, no hacia allá, sino hacia adentro. Parémonos frente a un espejo y mirémonos. Y realmente hagamos un balance de todo lo que estamos hablando, qué tengo y qué no tengo. Y qué tengo que cambiar para hacer bendición a otros. Qué bueno sería preguntarle a los demás, ¿qué piensa usted de mí? ¿Qué opinión tiene de mí? Porque de pronto tiene una opinión que nos puede servir para cambiar. Dominio propio es un valor personal, no es de otros, es de cada uno. No es colectivo, es individual. Es un valor personal que debería formar parte del carácter de cada uno de nosotros. Tener dominio propio en momentos de ira, en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de tristeza. En esos momentos en que la persona quiere explotar, pero tiene dominio propio, porque tiene a Dios y tiene la palabra del Señor. Y tiene ese dominio propio en su carácter. Porque cuando no lo tenemos, explotamos. Hay gente que explota violentamente. Hay gente que hace cosas que no debe hacer porque le falta dominio propio. Algunos decimos lo que no debemos de decir porque falta dominio propio. Ofender es lo más fácil. Borre esa ofensa es lo más difícil. Por eso debemos de tener dominio propio. Claro, el dominio propio no quiere decir que cuando tengo que hablar me voy a callar. Pero hay diferentes formas de decir las cosas. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Hay gente que no habla, pero con su forma de ser, con sus gestos, lo dice absolutamente todo. Dominio propio, mujeres. Dominio propio, hombres. No puedo decir quiénes necesitamos más. Sé que todos lo necesitamos. Posiblemente lo necesiten más las mujeres o posiblemente lo necesitemos más nosotros los hombres. Dominio propio en pareja. Dominio propio en familia. Dominio propio en la parte social. Dominio propio en la parte secular. Dominio propio en la parte espiritual. Dominio propio en todas las circunstancias. El dominio propio es el último de los frutos del Espíritu Santo. Es el último fruto que tenemos que dar nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo. Dominio propio. El dominio propio es poder. Es la fuerza y es la autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma. No sobre los demás, sino sobre sí misma. Para hablar y accionar. Cuando tengo dominio propio tengo el control, no de los demás, el control mío.
Uno cuando está disgustado con alguien le dice, cálmese, cálmese, y eso es peor, porque la otra persona se levanta más. Pero qué importante es cuando tenemos ese control y ese dominio propio de nuestras emociones en momentos de ira, en momentos de angustia, en diferentes momentos en nuestra vida. Dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. El único que se puede controlar es uno mismo. A mí me pueden decir lo que sea y si no me quiero controlar, no me controlo. Me puede decir tranquilo, tenga paz. Algunos dicen respire. Otros dicen cuente hasta 10. Otro dice tómese un sorbito de agua. En diferentes cosas. Pero si yo no determino tener dominio propio, puedo actuar y puedo hacer cosas que no debería de hacer. Dominio propio es cuando empieza la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando tenemos palabra. Muchas veces el Espíritu Santo le recuerda a uno palabras en momentos en que uno no debe de hablar. De pronto con enojo. Claro que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El que tiene dominio propio puede entrar en ira, pero no caer en pecado. Y el que no tiene dominio propio entra en ira y cae en pecado, que es completamente diferente. Cuando tenemos dominio y controlamos nuestras emociones, cuando tenemos dominio y podemos controlar nuestras emociones. Y no que las emociones nos controlen a nosotros, porque cuando las emociones nos controlan, nos descontrolamos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. ¿Somos pacientes, mujeres? ¿Somos pacientes, hombres? Algunas mujeres no lo son y algunos hombres tampoco lo somos. Pero debemos tener paciencia. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás. Y a la paciencia, piedad. Debemos de tener piedad, misericordia hacia los demás, compasión. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire todo este desarrollo de palabras para llegar a tener amor. Y para poder demostrar ese amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Demostraciones de amor, que es lo que nos hace falta. Demostraciones de amor hacia otras personas. Un abrazo. Demostraciones de amor. Escuchar a alguien. Atender a alguien. Orar por alguien. Dar un detalle. Ser generosos. No discriminar a otras personas. Amor. Tener amor por nosotros mismos. Y amor por el prójimo. Así como Dios nos ama. Porque si estas cosas están en vosotros, de todo lo que hemos hablado, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tengo estos frutos, si tengo ese control, ese dominio propio, esa piedad, esa fe, esa virtud, empezaré a dar frutos. Empezaré a ser un hombre y una mujer de un buen testimonio. Parejas de testimonio. Familias de testimonio. Eso es lo que Dios está buscando y lo que otras personas quieren ver en nosotros. Que lo que nosotros decimos, nuestro testimonio lo hable. Pero el que no tiene estas palabras o estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice la Biblia. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Una serie de palabras, una serie de conceptos, una serie de conocimientos, pero cada uno determina bajo su voluntad qué quiere hacer, qué quiere decir y cómo quiere
actuar. Espero que esta palabra nos haya servido de edificación, de exhortación, que hagamos un balance en qué debemos de cambiar, en qué debemos de mejorar, para, primero, para beneficio de nosotros mismos, para beneficio de los que están a nuestro alrededor y para beneficio de nuestro entorno. Un abrazo grande, bendiciones. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, damos gracias por esta palabra, amado Rey. Te pedimos, Dios, que a través de tu Santo Espíritu sea ministrando cada vida, que sea desarrollando nuestra fe, amado Dios, y que empecemos a caminar en fe, que empecemos a conocerte, Dios, a través de las cosas lindas que nos das, a través de tu palabra, a través de cada bendición, de cada testimonio, a través de cada circunstancia aún adversa que estamos viviendo, Señor. Porque en cada momento tú estás con nosotros, en las bendiciones, en los buenos momentos, en las alegrías, pero también en las tristezas y en las circunstancias que se están viviendo. Dios está con nosotros. Porque la Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécete en Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy nos levantamos en fe a desatar sanidad sobre esos cuerpos enfermos. Nos levantamos en fe a desatar esos sueños, esos proyectos en bendición. Nos levantamos en fe a declarar restauración de vida, restauración de hogares, restauración de familia, restauración de la economía, restauración de la salud, restauración de nuestra parte espiritual, restauración de muchas cosas en nuestras vidas. Hoy nos levantamos en fe a creer en Dios, en su palabra, aferrarnos a esas promesas preciosas y a esas promesas especiales que Dios tiene para el cumplimiento de nuestras vidas. Un abrazo grande, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada vida que nos escucha. Amén y amén.